esfuerzo institucional muy fuerte para tener una lógica como de control de todo lo que está acontecido. Entonces tomamos la decisión de ir trabajando el tema de contratos, y de ahí, mientras vamos desarrollando los planes de trabajo, las anomalías que vamos encontrando las vamos abordando. Hay anomalías que en este momento todavía no hay totalmente denuncia porque estamos trabajando. Una de las más importantes es que con la cúpula policial tuvimos la sospecha de algo que se dice en todos lados, pero que no es lo mismo que se diga, haya rumor, a lo que implica poder identificarlo, y era sobre el tema de cobros para el ingreso de academia, cobros de traslados, cobros de ascensos. En este sentido, dada esta información, que repito, no está validada, empezamos una investigación y estamos avanzando en esta investigación. Ya avanzamos en 2 casos de personas en Alta Verapaz, un policía en situación de retiro y otro policía en activo, que fueron acusados y denunciados por fraude porque estaban cobrando para el ingreso de la academia. ¿Esto qué significa? Significa que si esto se demuestra, tiene que haber una estructura interna que soporta este tipo de cosas. Todavía no tenemos la investigación concluida, no podemos dar detalles porque es una investigación criminal, pero creemos de que es altamente probable este tipo de situaciones. ¿Qué hemos hecho en el sistema penitenciario? En uno de los temas que usted mencionó, empezamos a determinar precisamente que lamentablemente muchos miembros de la Guardia Penitenciaria están involucrados en la lógica de la corrupción. El primer problema es el famoso tema de la talacha. Hay 2 niveles que encontramos con el tema de la talacha. Tenemos la sospecha que esta no solo es al interno de los centros carcelarios, sino que también pudo haber salido fuera del nivel de los centros y fue llegado a más alto nivel. Funcionarios de más alto nivel. Es probable. También estamos investigando sobre esto. El otro tema es que sí hemos desmantelado ya internamente básicamente 2 estructuras y una estructura que se dedican a la trata de personas. Lamentablemente el descubrimiento de que hay de por medio menores de edad, y donde hay a veces contubernio con familias y una lógica de crimen organizado en tema de trata de personas, ya se desmantelaron, pero sabemos de que el tema no está concluido, seguimos trabajando. Eso ya fue presentado ante tribunales y todo el tema respectivo. Hay, digamos, otros procesos que creo que es importante indicar en esta lógica. Se está fortaleciendo la Inspectoría General. El Ministerio cuenta con dada la ley marco, el Sistema Nacional de Seguridad, que mandata a las instituciones miembros del sistema a tener una inspectoría coordinada con la Inspectoría General del Sistema, que es alguien que trabaja directamente con la Presidencia. Nosotros hemos generado unos mecanismos para empezar todo este tipo de investigaciones desde la Inspectoría. Me explico. No solo la información y el análisis normal de auditoría, que es la parte administrativa financiera, sino que la Inspectoría tiene un papel fundamental, porque no solo es, digamos, el tema de que haya problemas de ejecución o de procedimientos administrativos, porque pueden haber procedimientos administrativos realizados adecuadamente, pero esto no significa que en materia de seguridad o de nuestras funciones ese proceso sea eficiente y efectivo. Entonces la Inspectoría tiene la función también de jugar ese papel, de ir elaborando. ¿Esto qué significa? El objetivo fundamental para nosotros en este momento es identificar los procesos que puedan generar vulnerabilidades para el tema de permitir la corrupción, y vamos a presentar una serie, lo que podamos hacer internamente, cambios de procesos, y lo que necesite de un acuerdo gubernativo, y aquello que va a necesitar alguna propuesta de cambio en una ley, se los trasladaremos acá al Congreso para hacer los cambios. Este es un proceso que estamos digamos, empezamos en el mes de febrero aproximadamente, y estamos en esa tarea. Señor ministro, a 100 días de gobierno, haber presentado su informe de 100 días, yo entiendo por los temas que usted nos menciona que el Ministerio lo encontró en una situación muy complicada. Como decía la ministra de Comunicaciones, se encontraba ratas muertas en cada gaveta. Usted también encontraba esas mismas, pero
tal vez lo que nosotros necesitamos saber es, el problema ante esos 100 días y los temas que usted nos manifestó, que hay de algunas bandas todavía dentro del sistema penitenciario, de algunos policías cobrando para ingreso a la academia, de algunos otros temas y beneficios. ¿Cuántas denuncias ha presentado el Ministerio en este momento contra estas personas y contra lo encontrado en el Ministerio de Gobernación al día de hoy? Lo que sucede es que lo encontrado hasta el momento está en proceso de investigación más profunda para poder hacer una denuncia adecuada. Porque yo le diría, a diferencia de la metáfora de la ministra de Comunicaciones, nosotros no encontramos ratas muertas, sino que ratas vivas. ¿Y a qué me refiero con eso? Estructuras que tenemos que identificar, que sospechamos y tenemos alguna información, pero no tenemos, digamos, todavía la evidencia que se constituya en una evidencia en una situación judicial. Como ustedes saben, digamos, estando dentro, después de 3 meses, uno va visualizando procesos, personas. Es una institución sumamente compleja, como usted decía, y complicada, diría yo, no solo compleja, y estamos en ese proceso. En este momento no hemos presentado ninguna denuncia en concreto, a no ser esta que le decía del sistema penitenciario y de la policía, pero estamos en ese proceso porque efectivamente tenemos que tener la garantía de que efectivamente una denuncia sea con toda la evidencia suficiente. Señor ministro, bueno, entendemos que están en fase todavía de investigación, quiere decir que no hay ahorita una denuncia concreta contra un funcionario en el ministerio, sino que están todavía en ese proceso de averiguación. Bueno, entremos en concreto a algunos temas que son los de mayor preocupación de la población. Básicamente el tema de las extorsiones. Antes de eso, por favor, diputado Blanco. Adelante. Ministro, el tema de recibir la institución, no he encontrado ninguna anomalía en el Departamento de Tránsito del Ministerio. Anomalía, en sentido estricto, no, diputado, es decir, no. Lo que estamos haciendo, como decía, es que la inspectoría, a la cual ya fueron contratados varias, aumentando el personal, estamos empezando a trabajar la revisión en todas las áreas, precisamente para ver si hay anomalías de algún tipo. En algunos casos esperaríamos si hay alguna denuncia de algún ciudadano o de alguien que nos pueda permitir dar una línea. Y en el tema de tránsito, por el momento no descarto de que puedan encontrarse, porque sería demasiado por decir que no hay problemas, pero tenemos que, a ver, quisiera tal vez, si se me permite, explicar un poco el enfoque del trabajo que hemos venido realizando. Decía que nuestro enfoque de trabajo no fue esencialmente la búsqueda de situaciones anómalas. ¿Por qué razón? Ya decía de que el ministerio es tan complejo que necesitaría de una serie de recursos y todos los esfuerzos institucionales, hacer revisiones de expedientes, que lo empezamos a hacer ya, pero para dar resultados inmediatos tendríamos que hacer revisión de expedientes, procesos, establecer en sitio cuáles son los procedimientos reales y corresponden en su ejecución o en su implementación a los procesos normales, y esto implica todo un aparataje institucional para hacerlo. El punto es que nuestro objetivo fundamental fue trabajar eso con tiempos un poco más lentos en relación a otro tema que hemos priorizado, y fue dar resultados en materia de seguridad. Entonces todo el esfuerzo fue en esa línea. Ministro, ¿por qué el Departamento de Tránsito en el gobierno anterior fue uno de los más corruptos? ¿Verdad? Incluso aquí había unos diputados que tenían cuota mensual en el departamento. No lo podría yo... Nosotros sí se lo comentamos, ¿verdad? Porque incluso varias de las contrataciones hay que dar. Porque usted lo que me dice, y de acuerdo a lo que le he escuchado, es que usted recibió y de aquí para adelante y para atrás, solo si es muy evidente, están haciendo revisiones. Le digo esto porque de aquí, de ese departamento de tránsito, salía mucha de la coima para algunos diputados que eran del pacto de corruptos. Y de ahí se financiaban incluso algunas votaciones de aquí del Congreso. Nosotros lo vemos. Entonces, es importante que se le ponga atención cuando
ve distribución presupuestaria, seguramente usted ya se dio cuenta de eso, que no es una distribución presupuestaria que ustedes hayan diseñado, ¿verdad? Pero un departamento de tránsito que el año pasado y este año tenía 433 millones de quetzales asignados, con una ejecución del 90%. Y cuando la comparamos con la asignación que tiene la Dirección General del Sistema Penitenciario, que son 647 millones de quetzales, adquisiciones que se hicieron por parte de el diputado Flores ya me lo solicitó y vamos a trasladar esa información. Ahora, hay un punto importante que yo creo que es importante señalar. No es que nosotros hayamos decidido borrón y cuenta nueva, sino que precisamente tenemos que ser responsables en cuanto a al tema de la amplia gama de responsabilidades y de funciones. Contamos con más de 50.000 funcionarios, incluyendo la policía y la guardia penitenciaria, y efectivamente, digamos, el tema, si ustedes lo quieren ver desde esa perspectiva, el combate a la corrupción es un tema que debe de implicar precisamente en dos niveles: uno, responsabilidad de personas, y dos, tema de procesos. En cuanto al tema de personas, tenemos que estar seguros de que hay personas involucradas en situaciones que son anómalas. Las situaciones anómalas simple y sencillamente surgen a partir del análisis que se hace de cada uno de los procesos y los procedimientos que se están llevando a cabo. Lamentablemente, en 3 meses, por la magnitud de la situación, lo que hemos encontrado es realmente, podríamos decir, mínimo en relación a todo el ministerio. Claro, hay una serie de informaciones y de rumores, o si ustedes quieren, tal vez no voy a usar la palabra rumores, pero de información no verificada que nosotros tomamos en cuenta. Uno de ellos es precisamente el Departamento de Tránsito. Históricamente se ha dicho y se ya sabe de que el Departamento de Tránsito ha sido un foco de obtención de fondos de manera no legal. Pero, digamos, una cosa es que sepamos de que hay una alta probabilidad que siempre ha sido así y que muy probablemente la estructura va a permitir que pueda seguir siendo así. Y otra cosa es tratar de encontrar una evidencia que nos lo permita. Por el momento no tenemos ninguna evidencia en este momento, en este tiempo, de pagos referidos de esa naturaleza. Si los hay, tendrían que ser totalmente en desconocimiento de las autoridades, y cuando hay alguna denuncia o lo descubrimos con el proceso de la inspectoría, pues lo vamos a presentar la denuncia. El otro tema del presupuesto del Departamento de Tránsito, hay que recordar que son fondos propios en términos de que son fondos privativos. Sí hay designación presupuestaria, pero todo el presupuesto que tiene el Departamento de Tránsito no es asignado por el presupuesto ordinario. Ahora, lo que sí es cierto, yo ahí sí reconozco que tenemos que trabajar intensamente, es que independientemente de la fuente de esos fondos, no ha habido una efectividad en su ejecución, y es lo que estamos tratando de promover. Un punto fundamental es que todo el tema de señalización no solo lo tiene el Ministerio de Comunicaciones a través de CODIAL, sino que también el Departamento de Tránsito. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo. ¿Por qué? Porque tenemos un problema que cada vez más hay más muertes por accidentes de tránsito que homicidios al día. Entonces ya es casi un elemento pandémico y tenemos que trabajar ahí. Otro tema es pensar cómo, y estamos trabajando en esto, cómo replanteamos el tema de las licencias. Es decir, hay mecanismos en los cuales podemos evitar la posibilidad de menos corrupción con respecto a las licencias de conducir, que requieren procesos más transparentes y procesos que eviten el tema de la corrupción. Pero estos son temas a futuro que hay que esperar que los logremos realizar para que sean evaluados. En este tema que va muy relacionado también con el parque vehicular, que hay más de 5.300.000 vehículos, más los exámenes de la vista, más los exámenes de la vista, más lo que cobran las academias, más el tema de las academias, más de... ahí hay cuota que pagan las academias a la policía. De hecho, en la administración anterior hasta hubo 2 grupos que se peleaban el control de esta oficina por las academias. ¿Qué encontraron ahí? Esto no, por el no momento, tampoco. Con respecto a ese tema, no. Tampoco. Es que tampoco puedo dar datos sobre investigaciones de investigación. Se está trabajando sobre eso. Lamentablemente digo no, porque sería irresponsable de mi parte avanzar temas y poder incluso acusar a alguien si yo no tengo. Yo como funcionario no puedo. Pero es que para todos es evidente en eso que estos son focos de corrupción.
El tema que nosotros necesitamos saber es el ministerio está investigando estos focos de corrupción. Es que si no se está investigando y tampoco se denuncia, entonces el tema de la gente, los grupos corruptos que estuvieron en ese ministerio van a seguir a sus anchas. Muchos de ellos todavía tienen injerencia ahí. Y son temas que hay que investigar. De hecho, nuestra sospecha es que las estructuras siguen funcionando. Es decir, el tema es... ¿Lo van a investigar ustedes? ¿Lo están investigando, ministro? Por supuesto, por eso estoy yo afirmando el tema de la existencia de redes, por eso dije metafóricamente que son ratas vivas, porque hay estructuras. Es decir, las estructuras, no quiero regresar a usar el concepto para evitar discusión ideológica, pero las estructuras que ya la CICIG al final determinó como redes económicas, políticas ilícitas, están presentes dentro del Ministerio de Gobernación. Negarlo, el tema no es, digamos, desde mi punto de vista, puedo estar equivocado obviamente, no es el hablar de esto, sino que dar un paso de tener evidencia. O sea, obviamente hay un reconocimiento de estos problemas, pero otra cosa es que yo presente una evidencia, con evidencia una denuncia, porque no voy a presentar una denuncia sin evidencia que me va a permitir primero poner en alerta a quienes son parte de estas estructuras y segundo, no me va a permitir concluir adecuadamente. Entiendo. Pero sí se está investigando. Estamos trabajando. Ese es un objetivo. Estamos realizando una investigación desde la inspectoría, que es su responsabilidad, y en su momento, cuando sea ya pertinente, nosotros haremos la denuncia al Ministerio Público. Pero sí en el tema, tal vez el diputado Blanco lo mencionó, pero no se abordó, en el tema de la planilla, el famoso 029 y el renglón 189. ¿Hicieron alguna revisión ustedes de lo que recibieron en planilla 029 y 189? ¿Alguna auditoría, algún resultado, ministro? Lamentablemente, yo le voy a responder generalmente porque lamentablemente esta información que me está solicitando no estaba señalada en la citación y por lo tanto no me preparé para ese tema. Si usted, podemos buscar otro mecanismo para hablar de ese tema porque, digamos, yo esperaba sobre los temas que se me cita y la normativa del Congreso no me da el derecho a no responder si no tengo, porque aquí pareciera que yo estoy ignorante de una información cuando no se me hizo la salvedad de traer esa información. Pero a pesar de eso, por cortesía voy a contestar un tema de carácter general y es efectivamente como hacemos todos los funcionarios cuando tomamos posesión, hacemos una revisión. Tenemos una serie de problemas con respecto a los 029 y otros renglones. Y es que los 029 son, ustedes lo saben muy bien que esto viene desde gobiernos anteriores, que nos al Estado, para evitarse todo el tema de la contratación de funcionarios permanentes, usaron el tema de 029 como responsabilidades temporales. El punto fundamental es que las responsabilidades temporales están determinadas por los términos de referencia de los contratos. Entonces, en ese sentido, la primera revisión es si efectivamente el contrato de 029 corresponde a los términos de referencia del contrato en su práctica y por otro lado, si es una prioridad para esta administración. Obviamente hay administraciones que contrataron 029 para sus necesidades y nosotros encontramos elementos que no nos interesan ese tipo de actividades. El problema que tenemos es que existe ya el precedente jurídico en términos laborales que no podemos destituir o rescindir contratos, que es el término correcto, de 029 porque piden reinstalación y los jueces en el ámbito laboral están dando esa reinstalación. Entonces, aunque nosotros descubrimos que un término de referencia no es el adecuado para nuestra gestión, tenemos que hacer un análisis precisamente qué le va a implicar al Ministerio y al Estado en términos de pago de prestaciones, es decir, en términos de sueldos caídos y una serie de aspectos cuando si tomamos esa decisión. De acuerdo con usted, ministro, pero fíjese que es correcto que muchos jueces están dando reinstalación, pero sí hay contratos que hay que revisar y que no, están revisando, ya están revisando. Si me permite, disculpe. Y hay contratos que sí hay que revisar porque puede ser que incluso le heredan a usted y usted los vuelve a renovar. Por darle algunos ejemplos, yo tengo aquí unos honorarios de 28,000 quetzales para personas que son, por ejemplo, un perito en administración de empresas. Entonces, con un salario que está por arriba de un profesional.
Entonces son temas que, diría yo, la primera duda, la primera revisión. Si ese filtro, en el primer filtro que usted hizo de revisión, se le pasaron esos contratos, hay que hacer una revisión más a profundidad. Y como usted dice, tiene razón, quizás haremos otra citación donde tocaremos específicamente el tema y que usted venga con la información a profundidad. Pero yo le dejo ahí un ejemplo del tema. El otro es el renglón 189. Fíjese que al final sería importante saber, porque este es el renglón 189, cuál es el monto total que significa el renglón 189 y también qué implica el renglón 189 dentro del Ministerio de Gobernación. También aquí, perdón, son servicios por producto. Correcto, son servicios por producto. Entonces la idea aquí es, en este renglón 189, ¿cuál es el producto? El primero, el total y el producto, porque nosotros tratamos de identificar el total. Lo que sí pudimos sacar fue el listado general, que son muchos contratos, pero al final, ¿cuál es el producto? Entonces también creo que a usted le conviene hacer esa revisión, porque aquí hubo gente, como decía el diputado Blanco, donde pudo haber estado en la administración anterior mucha gente metida, que los metían aquí funcionarios, diputados y otra gente, y que no sabemos qué producto hubo, y que puede hacer que sigan en la institución, como usted decía, ahí sí que como ratas vivas. El diputado Blanco. Solo quería comentarle que en aras del contenido de mi juramentación, para no cometer errores y que puedan ser malinterpretados como que estuviera mintiendo, yo me reservo no responder a estas preguntas que son de materia no contenida en la citación, y si les parece podemos hacer una reunión específica para esto, para ver los detalles. No puedo responder porque al no tener el dato inmediato puedo cometer un error que puede ser interpretado como una mentira y eso una cosa falsa, y eso podría tener responsabilidades legales de mi parte. Entonces me reservo el derecho. Sí, yo mismo hice la salvedad, por eso le decía. Sí, no, pero lo que pasa es que no tengo la información en este momento. No hay problema, pero yo le puedo compartir alguna información que nosotros vimos para que usted pueda... Lo que le puedo decir es que sí tenemos un análisis de esto que está concluyéndose precisamente en esta lógica, porque tenemos objetivos, metas, y efectivamente hay muchos temas ahí donde de muchos indicadores y criterios que no compartimos en esas contrataciones, pero no tengo los datos específicos, entonces me quedaría con esa respuesta general. Diputado Blanco. Sí, varias cosas, ministro, ¿verdad? Primero, esa posición a la defensiva, de verdad, ministro, creo que no va aquí, ¿verdad? Nosotros no somos una bancada irresponsable y no estamos en esa tampoco posición. Estamos en esa posición. Ahorita lo que queremos evaluar, ministro, primero es el estado en que se recibió el Ministerio de Gobernación, a sabiendas que el Ministerio de Gobernación, conjuntamente con el de Salud, son dos ministerios más complejos de la administración pública comandada por el organismo ejecutivo. Nosotros lo tenemos claro, pero también tenemos claro lo que pasó en el Ministerio de Gobernación en el periodo pasado, y queremos que haya cuentas de lo que sucedió en el Ministerio de Gobernación en el periodo pasado, y por eso hemos estado indagando varias situaciones. Por eso le estamos requiriendo información de algunos focos de corrupción que nosotros identificamos en el Ministerio durante la administración pasada. Y ahí estamos hablando del Departamento de Tránsito, porque ahí todos los contratos de señalización tuvieron coima y se hicieron, y no sabemos ni siquiera si se hicieron esos contratos de señalización. Estamos hablando de 433 millones asignados a esa dirección, mientras que a la dirección del sistema penitenciario se le están asignando 600 y pico de millones. Cuando uno ve la relevancia y la importancia, pero ¿por qué se incrementó el presupuesto al Departamento de Tránsito? Es porque ahí había coima. El tema de las escuelas estas de automovilismo, el tema de las empresas privadas, las licencias de seguridad, o sea, no son, y además no son temas nuevos, que usted los conoce, usted es un experto en el tema de seguridad y usted conoce. Y lo que sí que queremos nosotros es que se identifique este tema y que se investigue. Y si no, pásenos la información a nosotros, se la vamos a solicitar por escrito para que se entienda. El otro gran rubro es que hubo un colchón en varias direcciones del Ministerio de Gobernación, donde contratos 029 y los del grupo 18 abundaron. Es una mayoría de los ¿verdad? Entonces,
hay que identificar justamente porque ahí hay un nido de plazas fantasmas. Yo creo que algunos ya no estarán, pero algunos subsisten mientras los identifican. Pero entonces lo que necesitamos, ministro, entonces es que nos envíe esa información, todos los contratos de adquisición de servicios, parte de la Dirección de Tránsito, creemos que es importante, y le pedimos, ministro, que revise el tema de la nómina, sobre todo el grupo 18. Y 189, 029. En ese marco. Luego ya entrando al tema de materia, ministro, de lo que necesitamos saber. Creo que es bueno que soliciten información sobre las empresas privadas de seguridad. ¿Cuántas empresas privadas de seguridad hay legalmente constituidas? ¿Quiénes son los representantes legales? ¿Cuántos agentes autorizados tiene cada empresa privada de seguridad? ¿Qué diputados? Hay varios contratos que tienen que salir a licitación porque vencen en varias entidades del Estado. Ya hay líos en el INDE, ya hay líos en el Ministerio de Cultura, en varios ministerios donde estas empresas que están ligadas a esas estructuras político-económico, ¿cómo es el término? Yo no me lo sé, yo no sé mucho de la teoría esa de manejan ustedes muy bien, de esas redes económico-políticas ilícitas, ministro, se expresan totalmente en esas empresas privadas de seguridad y se expresan en el Congreso, bien fuerte, porque hay políticos vinculados a esas empresas, abogados vinculados a esas empresas. Desde esas empresas, el gobierno de Otto Pérez Molina tuvo una estructura de inteligencia, de vigilancia paralela. Desde ahí se financiaron los abogados de varias defensas de prófugos. Aquel diputado, muchos se llamaban Puñalito. De esas empresas de seguridad le pagaban los abogados. De la empresa del INDE. De la empresa de seguridad del INDE le pagaban los abogados a un prófugo, que sigue prófugo a esta fecha. Entonces, sí, diputados, creo que es un tema, no es tema de la licitación, pero sí sería bueno tener esa información, hacerla pública, porque andan presionando a las entidades para que cambien las bases de licitación y permitir ganar los contratos cuando no llenan requisitos, ¿verdad? Porque no tienen el número de agentes que realmente dicen tener. Ese es un lío de ellos permanente, porque certificarlos, creo yo, en el ministerio es complicado. O hacen mafias ahí, no sé de qué tipo, pero sí sería importante transparentar ese tema, diputados. Sí, le vamos a hacer. Me permiten solo decirle que efectivamente estamos tomando nota de toda esta información y vamos a trasladarla. Y además de trasladarla, yo sí quisiera en su momento también hacer una valoración de esa información, porque me parece que es importante compartirla, pero sí quisiera subrayar, no estoy percibiendo una mala intención de parte de ustedes, y además no me gusta juzgar intenciones, porque nuestra responsabilidad es dar información en la fiscalización, pero en aras de mi posición técnica y en aras de la responsabilidad no quiero dar información parcial, y por eso solicito que les mandemos esta información de carácter administrativo y tengamos, si tienen ustedes a bien el tiempo y en su agenda, poder hablar sobre estos temas de manera más concreta, porque efectivamente hay una serie de temas digamos que son sumamente vulnerables para el tema de la corrupción y que hay que afrontar de manera directa, y esta es nuestra obligación, y además como ministro el presidente Arévalo nos ha dado ese mandato específico de generar ese proceso. Lamentablemente no todos los ministerios han tenido la misma velocidad, y nosotros hemos sido de los que hemos sido un poco tal vez más cuidadosos en esto, porque ya di la explicación, nos concentramos en el tema de los resultados en materia de seguridad, pero sí trasladamos la información y estamos tomando nota. Sí, vea, ministro, de hecho, nosotros entendemos justamente el tema y trabajo en el Ministerio de Gobernación es día a día. Sí. Sabemos que es bien complicado, entendemos esta situación, le vamos a hacer el requerimiento por escrito específicamente para tener la información
Y ya para entrar en el tema más concreto sobre cómo la violencia está impactando en la seguridad de los guatemaltecos, generalmente se divide en dos grandes aspectos, aquellos delitos contra la vida y los delitos contra el patrimonio. Sabemos que en los delitos contra la vida la tendencia viene a la baja, ¿verdad? Y se ha logrado mantener en un estado, en un país ya permanentemente. Incluso cuando usted fue ministro la primera vez, ahí se inició esa tendencia, ¿verdad? Entonces quisiéramos que nos comparta los datos que tienen ustedes en cuanto a muertes violentas, fundamentalmente, ¿verdad? Sabemos de que hay una disgregación de los datos para después entrarle a los delitos contra el patrimonio, pero en un primer momento que podamos identificar cómo está el índice y la tendencia de los delitos contra la vida, de muertes violentas fundamentalmente, a sabiendas de que me imagino que los datos que ustedes manejan son los de escena de crimen o son de necropsias. De escena de crimen. Eso quería explicar, porque hay creo que es importante señalar dos cosas. Una es que efectivamente hay 3 bases de datos con respecto al tema de homicidios. El dato que manejamos nosotros, que es el de la Policía Nacional Civil, el dato del Ministerio Público y el dato del INASIF. Normalmente, y esto es histórico, y nuestro sistema de data en temas de criminalidad, que efectivamente siempre ha habido una diferencia, a veces abismal y a veces no, entre los 3 niveles de información. Justamente, como usted dijo, señor diputado, nosotros nos atenemos a la información de la escena del crimen, lo que significa de que muchas personas que son o entran inicialmente en la estadística de lesionados, por ejemplo, por arma de fuego, muchos de ellos fallecen en los días subsecuentes. Entonces esto lo registra el Ministerio Público y hay un alza, pero también el tema más importante es el tema del INASIF, porque el INASIF, dado que ellos son más rigurosos que nosotros en un cierto sentido por su naturaleza, tienen que tener una evidencia plena para calificar los hechos que analizan. Entonces, siendo que los accidentes de tránsito pueden ser también un homicidio, ¿cómo se llama? Culposo, ellos a los temas de la mayoría o casi todos los muertes por accidentes de tránsito los colocan en el área de homicidios y por eso la diferencia. En este sentido, vuelvo a decir, esta es una polémica y a veces malintencionada de algunos actores de querer decir que la situación hay una contradicción, pero... Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.